Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a explicar el tema 1.5 que son los números racionales e irracionales. Para empezar hay que recordar la clasificación de los números. Los números se clasifican en diferentes tipos. En primer lugar tenemos los números naturales, que son los que usamos para contar cosas, numerar objetos, y empiezan aquí se toma en cuenta el cero, lo tomamos en cuenta entonces 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, hasta el infinito, de uno en uno. Luego vamos a tener los números enteros. Los números enteros prácticamente están divididos en los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito negativo, el 0, que se considera un número neutro, y los enteros positivos, que vienen siendo los mismos naturales. Es decir, el conjunto de los números enteros contiene dentro de sí a los números naturales. Por eso podemos ver aquí una burbuja más grande en los números enteros, y dentro de los números enteros en una parte están los números naturales. Lo mismo pasa con los números racionales. Los números racionales son aquellos que ya se pueden expresar una fracción, o números decimales, positivos o negativos. Y dentro de los racionales se encuentran los números enteros, es decir, que los números enteros son parte de los números racionales, y los números naturales son parte de los números enteros y también son parte de los números racionales. Pero en todo este conjunto, también los racionales están contenidos dentro de los números reales. Aquí está este rectángulo grande, pero no solo están los números racionales como parte de los reales, sino que también hay otro conjunto de los números irracionales. Entonces, los números irracionales son aquellos que ya tienen un valor definido exacto, ¿verdad? No así en los números racionales, que tienen números decimales exactos, pueden ser números decimales repetitivos o que tengan un cierto periodo. Entonces, ahora sí, veamos en qué consiste el problema inicial. Representa los siguientes números como fracciones. Está el número 7, que es un número natural, el número 0.25, que es un número racional, y está el menos 2.3, que es un número racional también. Entonces, como lo vamos a expresar en fracciones, entonces al 7 únicamente le agregamos la unidad. Es lo mismo que tener 7 sobre 1. Con respecto al 0.25, esto, para no afectarlo, lo multiplicamos por 1, y como toda cantidad multiplicada por 1 es igual a la misma cantidad, pero ese 1 no va a ser directamente el número natural, sino que va a ser una fracción. Vamos a multiplicar ya sea por 10, por 100 o por 1000, depende de la cantidad de números que hay después del punto. Hay 1, 2, entonces como hay dos números después del punto, lo multiplicamos por una cantidad que contenga dos ceros. 100 entre 100 es 1. Entonces, no estamos afectando el valor numérico de la cantidad. Y ahora aquí hacemos la multiplicación, lo que nos va a quedar es un resultado, el cual nosotros podremos simplificar fácilmente. Por ejemplo, aquí nos quedaría 0.25 por 100 va a ser 25, y abajo 100. Entonces ahora sí, ya lo tenemos expresado como una fracción, pero aquí todavía podemos simplificar.
Sacamos 25 en cada uno, 25 entre 25 a 1 y 100 entre 25 a 4. Por lo tanto, tenemos un cuarto que está en fracción. Y por último, tenemos el número de la cantidad menos 2.3. Entonces, igual que el ejemplo anterior, vamos a multiplicar por una fracción que tenga como numerador y denominador una cantidad con la misma cantidad, una cantidad que tenga ceros con la misma cantidad de números que tiene este después del punto, es decir, solo tiene un número después del punto, por lo tanto lo vamos a multiplicar por 10 sobre 10. Hacemos la multiplicación, como es negativo, quedará negativa la fracción. Vamos a tener 2.3 por 10 es 23 sobre 10. Y ahora acá está la explicación, tú la puedes leer despacio, detalladamente. Entonces, vamos a la conclusión. Aquí. Entonces tenemos en la conclusión los números que pueden representarse como una fracción de la forma a sobre b con a y b, números enteros y b igual a 0, se llaman números racionales. Se representan o se denotan por el símbolo de Q. Los números que no pueden expresarse de la forma a sobre b se llaman números irracionales. Esa es la importancia de los números. De este esquema en los números irracionales y los racionales se representan por Q'. Aquí esta línea que aparece en el lugar donde están los exponentes, esa se llama una prima, es decir, es como otro segmento de Q. Por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5. Esos son unos ejemplos, ¿no? Acá teníamos al inicio el mismo conjunto, entonces la misma explicación. Los naturales, empezando desde el 1, los enteros dados por z, que incluyen los negativos y los positivos, y el 0, y los racionales, que son los números decimales y todos aquellos que pueden expresar como fracciones. Estos números decimales también se pueden expresar como fracción. Si no se pudieran expresar como fracción, entonces serían racionales, serían números irracionales. Esa es la diferencia. Y veamos estas cantidades de los ejercicios de lápiz. Está prácticamente en la primera parte de ir clasificando, de fijarnos bien en este esquema que nosotros tenemos a la par o abajo, cuando los escribamos en el cuaderno, de qué tipo son. Por ejemplo, el 1, aquí podemos ver a cuál pertenecen. El B, vemos si lo podemos convertir a fracción. Sí se puede convertir a fracción. Entonces, escribimos el nombre, si es racional o irracional. Entonces, está bastante sencillo, ahí se puede ver, por lo tanto no voy a decir ahí a cuál corresponde. El número 2 representa los siguientes números como fracciones. Para el número 2 prácticamente viene siendo lo mismo a lo que acabamos de realizar acá. Así que basta con que hayas puesto atención cómo hicimos esto para que los puedas resolver. Y el 3
Escribe las siguientes fracciones como números decimales realizando la división. Bueno, aquí hay que hacer una división. Y para ello, pues, hay que recordar cuál es el que nosotros hacemos. 3 entre 5, 5 entre 8, 5 entre 11 y el último 4 sobre. Así que llegamos hasta aquí, llegamos al final de esta lección.